A veces, un hombre se mira al espejo y no ve arrugas ni canas. Ve una pregunta silenciosa flotando en sus ojos. ¿Sigo siendo yo? Ese hombre que amaba con fuerza, que deseaba sin miedo, que sentía sin vergüenza, nadie nos preparó para este momento. Para esa etapa de la vida en que el cuerpo no responde igual, pero el deseo sigue ahí, quieto, callado, esperando que alguien lo reconozca. He acompañado a cientos de hombres como tú. Algunos son viudos, otros están en pareja pero viven en silencio. Muchos simplemente ya no se sienten en casa dentro de su propio cuerpo. Hoy no vengo a darte soluciones mágicas ni promesas vacías. Vengo a decirte la verdad que merecías escuchar hace años. Tu deseo no ha muerto, solo necesita ser recordado. En este video vamos a romper el silencio. Vamos a hablar de eso que tantos callan. Y si tú también has sentido que el tiempo te alejó de algo que fue tuyo, quédate conmigo. Porque quizás no lo perdiste, solo lo olvidaste. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: todavía estoy aquí. Suscríbete si quieres reconectar con tu cuerpo, tu vitalidad y tu dignidad. Porque esta historia apenas comienza. Walter tenía 76 años cuando vino a mi consulta. Llevaba una chaqueta de lana vieja, el cuello algo torcido y una mirada que decía más que sus palabras. No vino por un problema médico urgente, ni siquiera por dolor físico. Vino porque, según él, algo dentro de mí se apagó hace años y no volvió a encenderse. Se había quedado viudo 6 años antes. Desde entonces, no volvió a tocarse ni a hablar de deseo, ni a mirarse con ternura en el espejo. No por falta de ganas, sino por vergüenza. Pensé que ya no me correspondía sentir esas cosas, me dijo casi susurrando. Esa frase se quedó en el aire como un eco que han escuchado muchas veces en hombres como él. Pero lo más importante de esa historia no es la tristeza, sino lo que ocurrió después. Porque lo que Walter creía muerto, solo estaba dormido. Y eso es lo que muchos hombres no saben o han olvidado. El deseo no desaparece con los años. Se vuelve más discreto, más suave, más sabio. Y si lo ignoras, se convierte en silencio. Pero si lo escuchas, si lo reconoces, vuelve a encenderse. No estamos hablando de sexo por impulso o de volver a no de sentirse de 20 años. Estamos hablando de conexión, de esa energía interna que nos hace sentir vivos, presentes, humanos. Walter no necesitaba una receta médica, necesitaba permiso. Permiso para sentir, para tocarse sin culpa, para recordar que aún era hombre incluso en la soledad. Y cuando comenzó poco a poco, con respeto, con paciencia, su cuerpo respondió. No como antes, sino como ahora. Más lento, más consciente, más auténtico. Empezó a dormir mejor, a sonreír más, a levantar la mirada. Y esa transformación no comenzó con una medicina, sino con una decisión. Reconocer que su deseo no había muerto, solo había estado en silencio. Este primer paso es clave, porque si no crees que mereces sentir, no darás el siguiente. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también quiere volver. En la próxima parte, te mostraré por qué tu sexualidad no ha terminado, aunque tu cuerpo haya cambiado. Porque hay una verdad que los años nunca pueden borrar. Y es que lo que te hace hombre no es la fuerza, sino la presencia. Polo tenía 72 años y llevaba varias semanas evitando una conversación que tarde o temprano iba a suceder. Cuando por fin entró a mi consultorio, se sentó con una mezcla de incomodidad y resignación. Me miró, suspiró y con voz baja me preguntó: «Doctor, ya no puedo como antes». ¿Eso significa que ya no soy un hombre? Esa pregunta me la han hecho tantos hombres que he perdido la cuenta. Y aunque las palabras cambien, el peso emocional detrás es siempre el mismo: miedo a haber perdido algo esencial,
miedo a que la virilidad se haya desvanecido junto con la juventud. Pero la verdad la más profunda y transformadora es esta: tu sexualidad no se ha ido, solo ha evolucionado. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia. La testosterona disminuye, la circulación se vuelve más lenta, los nervios responden con más calma. Las erecciones ya no llegan con la misma rapidez ni tienen la misma firmeza. Lo que antes era automático, ahora necesita intención. Pero eso te hace menos hombre, no. Te hace más consciente. Te ofrece la oportunidad de vivir tu sexualidad de una forma más profunda, más emocional, más humana. El problema es que crecimos en un mundo donde ser hombre era sinónimo de rendimiento, de potencia, de resistencia física. Un mundo que aplaudía la fuerza, pero que callaba ante la ternura. Nadie nos dijo que el placer no depende de la rigidez, sino de la presencia. Nadie nos enseñó que la conexión no necesita perfección física, sino autenticidad emocional. Muchos hombres llegan a la tercera edad creyendo que su vida íntima terminó porque ya no cumplen con ese estándar de juventud. Y viven con vergüenza como si fueran cuerpos defectuosos, cuando en realidad solo están transitando hacia una nueva etapa o a una donde el tiempo, la pausa y la atención reemplazan a la velocidad y la presión. La sexualidad no se acaba, se transforma. Y en esa transformación hay un regalo: descubrir que el placer no está solo en el cuerpo, sino también en la mirada, en la palabra, en la cercanía sin apuro. Hay hombres que por primera vez, después de los 60, aprenden lo que es el verdadero contacto. Y no lo cambiarían por nada. Así que no has dejado de ser hombre. Has comenzado a ser uno nuevo. Y ese nuevo hombre merece sentirse completo, válido y libre de juzgarse por no ser como antes. En la siguiente parte te hablaré de algo que pocos relacionan con el deseo, pero que lo define en silencio: la emoción. Porque tocarse no es solo físico, es también una forma de escucharse el alma. Howard era un hombre robusto con manos grandes y voz firme, de esos que pasaron la vida trabajando sin quejarse. Tenía 78 años y era veterano. Cuando se sentó frente a mí, no parecía tener ninguna urgencia física, pero su mirada cargaba un peso que no se podía ocultar. «Doctor», me dijo, «no siento nada, ni en el cuerpo ni en la vida». Pensó que su problema era físico, pero mientras hablábamos, la verdad empezó a revelarse. No se trataba de disfunción, sino de desconexión. Howard se masturbaba casi cada noche, no por deseo, sino por costumbre. No había placer, solo rutina. Lo hacía como quien se toma una pastilla para dormir. Era su forma silenciosa de calmar la ansiedad, de no pensar en la ausencia, de sobrevivir la soledad. Y en ese momento entendí algo que muchos hombres desconocen. El acto íntimo, especialmente después de los 50, no es solamente sexual, es emocional y profundamente humano. Cuando llegamos a esta etapa de la vida, muchas emociones que antes ignorábamos empiezan a pesar más. La tristeza, la nostalgia, el miedo al olvido. Y como nunca nos enseñaron a hablar de ellas, las dejamos salir por el único canal que nos parece seguro: la intimidad solitaria. Pero hay un riesgo silencioso. Cuando la masturbación se convierte en un acto vacío, sin intención ni presencia, pierde su valor sanador y se vuelve un simple mecanismo de escape. Como una puerta que cerramos sin mirar atrás. En cambio, cuando la convertimos en un acto consciente, cuando nos tocamos con respeto, sin prisa, sin juicio, algo cambia. No es solo una descarga física, es una reconexión emocional, una manera de decir: todavía estoy aquí, todavía me pertenezco. Después de meses de trabajo, Howard empezó a cambiar. No dejó de tocarse, pero dejó de hacerlo en automático. Aprendió a respirar, a prestar atención, a darse espacio. Y poco a poco volvió a sentir. Muchos hombres
creen que solo hay dos caminos: negarse el placer o usarlo sin alma. Pero existe un tercero: convertir el placer en un puente hacia uno mismo. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación. En la próxima parte, hablaremos de lo que sucede cuando ese puente se abandona por completo. Porque no tocarse también tiene consecuencias. Y algunas son irreversibles si no se actúa a tiempo. Roy tenía 74 años. Había enviudado hacía más de una década y contra todo pronóstico había vuelto a enamorarse. Su voz temblaba de ilusión cuando hablaba de la mujer que había conocido, pero también de vergüenza. Doctor, me confesó, creo que mi cuerpo ya no me acompaña. Quiero, pero no puedo. Lo que Roy no sabía, y lo que tantos hombres ignoran, es que no estaba roto. Simplemente su cuerpo había sido olvidado. Durante años había dejado de tocarse, de prestarse atención, de estimular su deseo, no por falta de interés, sino porque asumió que esa etapa ya había pasado. Pensé que ya no valía la pena, dijo, y sin darse cuenta, ese pensamiento se transformó en un abandono lento. Un abandono que el cuerpo silenciosamente también asumió. Aquí hay una verdad dura pero necesaria. El cuerpo masculino envejece como cualquier otro músculo. Y si no lo usas, lo pierdes. Así como se atrofian las piernas cuando dejamos de caminar, también se atrofian los tejidos del pene cuando no hay actividad. Las terminaciones nerviosas pierden sensibilidad. La circulación se vuelve más lenta, la elasticidad disminuye. Y todo esto ocurre sin dolor, sin alarma. Hasta que un día, como Roy, te das cuenta de que algo ya no responde. Pero lo más importante de esta historia no es la pérdida, sino la posibilidad de recuperación. Porque Roy no estaba condenado. Solo necesitaba volver a recordarle a su cuerpo que aún estaba vivo. Empezamos con pequeños ejercicios de estimulación suave, sin presión, sin expectativas. Le pedí que no pensara en rendir ni en funcionar, sino en reconectar. Le pedí que se tratara con paciencia, como si estuviera volviendo a caminar después de una larga convalecencia. Y el cambio no fue inmediato, pero fue real. Semana a semana, su cuerpo empezó a responder. Con timidez, al principio, con más claridad después. Y lo más hermoso, su confianza volvió. No porque recuperó lo de antes, sino porque descubrió que todavía era capaz de sentir. Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. No necesitas una pareja para cuidar tu salud íntima. Lo haces por ti, porque tu cuerpo sigue siendo tu hogar. No lo abandones. Y si crees que no pasa nada por dejarlo de lado, espera a conocer el otro extremo, cuando el estímulo no es ausencia sino exceso. En la siguiente parte, exploraremos un hábito moderno que está desconectando a miles de hombres sin que siquiera se den cuenta. Ernesto tenía 68 años cuando vino a verme. Era viudo desde hacía 2 años y vivía solo. Su consulta no era física, pero su voz cargaba una confusión profunda. Sigo tocándome, doctor, casi cada noche, pero no siento nada. Es como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mí. Al principio pensaba que era parte natural de la edad. Pero mientras hablábamos, una verdad más silenciosa emergió cada noche antes de dormir. Ernesto veía pornografía. Lo hacía desde hacía años, a veces por costumbre, a veces por soledad, y otras por no enfrentar el silencio de su habitación. Y fue entonces cuando le dije algo que pocos hombres mayores han escuchado de forma directa: el porno en exceso puede estar dañando tu capacidad de sentir sin que siquiera te des cuenta. Cuando consumimos imágenes extremadamente estimulantes todos los días, el cerebro se adapta. Lo que antes provocaba placer ya no lo provoca. El umbral de excitación se eleva. Y lo que es más grave aún, la realidad comienza a parecer insuficiente. El tacto de tu propia piel ya no conmueve. El contacto humano pierde intensidad.
Y lo único que logra activar tu sistema es la pantalla. El porno no es el enemigo, pero su abuso sí, especialmente cuando se vuelve la única fuente de estimulación en la vida de un hombre mayor, porque el cerebro con los años pierde flexibilidad. Y si solo lo alimentas con placer artificial, acaba creyendo que lo real ya no tiene sentido. Ernesto no era adicto, era dependiente del escape de la rutina del estímulo rápido, pero al mismo tiempo profundamente deseoso de sentir de nuevo. Y eso fue nuestra guía. No lo juzgué, le propuse algo más simple y más poderoso, desconectarse poco a poco del estímulo visual y comenzar a reconectar con su propio cuerpo. Sin pantallas, solo con su respiración, su piel, su imaginación. Las primeras semanas fueron difíciles. Sentía vacío, no excitación, no respuesta, pero luego, como quien redescubre un sabor olvidado, empezó a notar una caricia distinta, una respuesta más sincera, una conexión más lenta pero más suya, y lo que había sido una prisión de imágenes se transformó en un espacio íntimo real. Esto no se trata de prohibirte algo, se trata de devolverte lo que habías perdido sin saberlo, la capacidad de emocionarte con lo real. Y si eso te pareció valioso, espera a conocer lo que veremos en la siguiente parte. Cómo bien practicada la masturbación no solo no es dañina, sino que puede ser una herramienta poderosa para tu salud, tu descanso y tu bienestar emocional. Walter volvió a mi consulta 3 meses después de nuestra primera conversación. Era el mismo hombre de 76 años, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no evitaba mi mirada. Ya no hablaba en susurros. Había empezado por fin a recuperar algo que creía perdido, la dignidad de sentirse vivo. Cuando lo vi por primera vez, llevaba años en silencio. Desde la muerte de su esposa, no solo había dejado de tocarse, había dejado de reír, de dormir bien, de respirar hondo. Me confesó con la sinceridad de quien ya no teme ser juzgado, no me sentía con derecho. Pensaba que a esta edad, ese capítulo ya debía cerrarse. Y no era el único. Demasiados hombres han crecido con la idea equivocada de que la sexualidad tiene fecha de vencimiento, que el deseo después de cierta edad es una falta de respeto o peor aún un signo de debilidad. Pero la verdad es otra. Y Walter fue testigo de ello, porque cuando decidió reconectarse con su cuerpo sin culpa, sin prisa, sin pantallas, algo comenzó a sanar. Empezó a dormir mejor, su ansiedad disminuyó, su estado de ánimo se estabilizó. Su pecho, que antes parecía apretado, se sentía más ligero. Y no fue gracias a una pastilla, fue gracias a un acto íntimo simple, pero consciente. Masturbarse con presencia no es una práctica vacía, es una forma de autocuidado. Estimula la circulación en la zona pélvica, ayuda a mantener sano el tejido eréctil, libera neuroquímicos que reducen el estrés, mejora el sueño y fortalece tu relación contigo mismo. Y más allá de la biología, hay algo aún más profundo, te reconecta con la parte de ti que todavía siente, todavía desea y todavía está viva. Walter entendió que no se trataba de buscar placer a toda costa ni de aferrarse a la juventud. Se trataba de recordar que su cuerpo aún tenía voz, que su deseo no era indecente sino legítimo, y que cuidarse también era un acto de amor propio. No huyas de tu deseo, no lo niegues. A esta edad, quizás sea lo más honesto y sanador que puedes hacer por ti mismo. Y si todo esto te parece revelador, lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu forma de ver el envejecimiento. Porque no estás roto. Estás despertando de nuevo, y ese despertar merece ser celebrado. Cuando un hombre pasa los 60, 70 u 80 años, la sociedad suele empujarlo al margen, como si ya no tuviera nada que sentir, nada que ofrecer, nada que vivir. A veces incluso nosotros mismos caemos en esa trampa.
Nos creemos terminados, invisibles, inútiles. Pero lo que he visto en mi consulta una y otra vez contradice por completo esa mentira. Porque he conocido a hombres que tras años de silencio vuelven a emocionarse al tocarse con respeto. Hombres que se miran al espejo y descubren que el deseo no los ha abandonado. Solo había aprendido a hablar en voz baja. Hombres como Polo, Walter, Roy, Howard, Ernesto. Todos diferentes, todos con cicatrices, pero todos con algo en común. Aún estaban vivos por dentro. Solo necesitaban permiso para recordar. Y hoy quiero decirte esto con total claridad. No estás roto. No estás acabado. No has perdido tu valor. Estás despertando. Y ese despertar es sagrado. Quizás ya no tengas la misma fuerza que a los 30. Tal vez tu cuerpo ya no responda con la velocidad de antes. Pero lo que sí tienes ahora es conciencia, paciencia, profundidad. El sexo ya no se trata de rendir. Se trata de estar, de habitar tu cuerpo, tu emoción, tu respiración. De tocarte sin juzgarte. De acariciar lo que eres, no lo que fuiste. En esta etapa, la masturbación deja de ser una urgencia y se convierte en un ritual, una forma de habitarte, de escucharte, de honrar tu deseo sin disfrazarlo. No es solo placer, es presencia, no es juventud, es dignidad, no es huida, es regreso. Y si algo dentro de ti se ha removido al escuchar todo esto, no lo ignores. Es tu cuerpo, tu alma, tu historia, pidiéndote que no los abandones. Te lo repito, no estás roto, estás despertando, y cada hombre que despierta a tiempo ayuda así a otro a no dormirse para siempre. A veces el mundo espera que nos apaguemos, que dejemos de sentir, de buscar, de tocar. Pero tú no tienes que aceptar eso. Tu deseo no se jubiló, se volvió más sabio. Y tú todavía estás a tiempo de abrazarlo. En la próxima parte, vamos a cerrar este viaje recordando las verdades más profundas que hemos explorado. Y te invitaré a hacer algo más que mirar, a actuar, a compartir y a reconectar con lo que siempre ha sido tuyo. Aunque lo hayas olvidado por un tiempo. Imagínate al hombre que vimos al principio mirándose al espejo en silencio. Ese que creía haber perdido algo esencial. Hoy ese hombre ya no se pregunta si sigue siendo quien fue. Hoy se mira con una nueva certeza en los ojos y susurra algo distinto. Todavía estoy aquí. Porque sí, aún estás aquí. Con tu historia, tu cuerpo, tus emociones. Y ahora sabes que el deseo no se va, se transforma. Que tu cuerpo no se apaga, solo cambia de ritmo. Que tu intimidad no es una vergüenza, sino un acto de amor propio. Hemos hablado de 7 verdades profundas que muchos hombres pasan la vida sin escuchar. Verdades que no solo pueden cambiar tu salud, sino también tu manera de vivir tu edad con fuerza, dignidad y conexión. Si este video tocó alguna parte de ti, no lo dejes pasar. Deja un "todavía estoy aquí" en los comentarios si sentiste que esta historia también era la tuya. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que nadie más te cuenta sobre el bienestar masculino después de los 50. Y comparte este mensaje con otro hombre que lo necesite. Porque tu historia aún tiene mucho que ofrecer.